El fragmento de espejo cortó mi palma cuando lo apreté. No lo solté. La sangre bajó por mi muñeca, gota a gota, cayendo al borde del precipicio hacia la oscuridad de abajo. Y desde esa oscuridad algo la recibió, algo que llevaba semanas esperando que yo cediera. Marón había puesto el recipiente de vidrio sobre la roca sin decir una palabra. Solo empujó el frasco hacia mí con un dedo. Adentro, algo pulsaba. No latía, pulsaba, como si supiera que yo lo estaba mirando. El vilarejo estaba abajo. Las luces se apagaban una por una, no como cuando la gente duerme, como cuando la gente olvida que encendió una vela, como cuando la gente olvida su propio nombre y simplemente deja de estar. Lo había visto antes, otras ciudades, otros siglos, siempre igual. Primero los ancianos, luego los niños, luego todos. La oscuridad no devora, disuelve, no deja cuerpos, deja huecos donde antes había personas. Esta vez había una niña que todavía recordaba su nombre. El precio es permanente, dijo Marón. Solo eso. Yo sabía lo que era, no lo que costaría exactamente. Eso me lo ocultó con el lenguaje cuidadoso de quien ha hecho este trato muchas veces y sabe exactamente qué omitir. Pero sabía que sería real y que sería para siempre. Me pregunté mientras apretaba el vidrio roto si una niña que todavía recordaba su nombre era suficiente razón. Siempre lo es. Firmé. Hacía 40 años que no bajaba, no por miedo, por costumbre. Los mortales construyen sus historias sobre mí con más velocidad de lo que yo podría corregirlas. Así que dejé de intentarlo. Me quedé arriba, en las rocas, viendo pasar los siglos como quien ve pasar nubes, sin apuro, sin apego. Pero esa noche bajé. El camino estaba cubierto de una niebla que no venía del mar. Era densa de otra manera, pegajosa, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado de olvido. La conocía. No era clima, era Marón, extendiéndose. La primera señal la vi a 100 pasos del primer portal. Un hombre sentado en el umbral de su casa, a medianoche, mirando sus propias manos con la expresión de quien intenta recordar para qué sirven. No estaba dormido, no estaba borracho, estaba buscando quién era. Su boca se movía sin sonido, repasando sílabas, como si su nombre fuera una palabra en un idioma que casi había olvidado. Me detuve frente a él. No me vio, no porque mi mirada lo convirtiera en piedra. Eso es otro malentendido que el tiempo no ha tenido ganas de corregir. No me vio porque ya no estaba mirando hacia afuera, solo hacia adentro, hacia el vacío donde antes había algo. Tenía una herramienta en la mano. No la había soltado, aunque ya no recordaba para qué era. Madera y hierro, desgastados de uso. La sujetaba como se sujeta lo último familiar cuando todo lo demás se va diluyendo. Me agaché y recogí del suelo, junto a su pie, el fragmento de espejo que había traído desde el precipicio. Todavía reflejaba, apenas distorsionado, partido, pero reflejaba. Lo puse sobre el umbral, frente a él, con cuidado. Nada. El espejo no era suficiente solo. El pacto aún no había comenzado a operar. Necesitaba ser activado casa por casa, portal por portal, antes del amanecer. Esa era la condición que Marón me había explicado con su voz baja y uniforme, como quien lee una lista de mercado. Antes del amanecer, todos los portales, sin excepción. Conté las casas desde donde estaba parada, 17. Me quedaban pocas horas. Seguí caminando hacia el centro del vilarejo, y fue ahí donde lo vi. Donde debería haber habido una plaza, una fuente, el sonido de agua y piedra, había algo más. Una forma, no exactamente un ser, más bien la ausencia de luz organizada en figura, alta, extendida sobre los techos. Los bordes de las casas a su alrededor estaban levemente desintegrados, como si la materia recordara menos en su presencia. Las tejas más cercanas a la forma tenían grietas nuevas. Las paredes, manchas que no eran humedad ni moho, eran borraduras, como si la piedra misma estuviera olvidando su forma. 3 personas corrían alejándose de la plaza, sin gritar. Eso era lo más aterrador. Corrían en silencio,
con la cara vacía, como quien huye de algo que ya no puede nombrar. Una de ellas, una mujer de mediana edad, se detuvo en la esquina y miró hacia atrás. La oscuridad no la siguió, pero en la cara de la mujer no había alivio, solo la expresión de quien acaba de descubrir que no recuerda el camino a su casa. La oscuridad no necesitaba perseguirlos, ya les había tomado algo. Me quedé parada frente a la forma un momento. No me enfrenté a ella. Todavía no. El pacto tenía un orden y el orden era los portales primero. Sin los portales sellados, enfrentar la forma directamente no serviría de nada. Volvería. Siempre volvía. Marón lo sabía. Por eso había diseñado el pacto de esa manera. Me di la vuelta y fui a la primera casa. Una mujer dormía adentro, con la respiración irregular de quien sueña sin imágenes. Tomé el fragmento de espejo y lo mantuve en el umbral, con la palma abierta debajo, y esperé. El corte en mi mano todavía sangraba. Esa era la parte del pacto que Marón había mencionado de pasada, casi como dato menor. El ritual requería contacto con el precio ya pagado, la sangre de quien firmó. Sin ella, el espejo era solo vidrio. Sentí cuando operó. No es un sonido, no es luz. Es más parecido a cuando el aire cambia de densidad antes de una tormenta. Esa presión en los oídos, ese peso nuevo. La niebla junto al portal se retiró un paso, solo uno, pero se retiró. Adentro, la mujer cambió de posición. Su respiración se regularizó. No sabría nunca por qué. Primera casa, 16 por delante. Seguí caminando y fue en la tercera casa que encontré a Cele. Estaba sentada en el escalón exterior, con los brazos alrededor de las rodillas, completamente despierta. Tendría 8 o 9 años, pelo oscuro trenzado con descuido, como si alguien lo hubiera hecho rápido y hace mucho tiempo. Me miró directamente. Eso era inusual. La mayoría de la gente cuando me ve, primero registra las serpientes, el movimiento, las escamas, el peso de cada una, luego el resto. Cele me miró a los ojos primero y no se movió. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó. No respondí de inmediato. Hacía décadas que nadie me hablaba como si fuera alguien que pudiera tener insomnio. No, dije al fin. Yo sé mi nombre, dijo ella, con la seriedad particular de los niños que acaban de entender que saber algo es un privilegio. Mi mamá ya no sabe el suyo. Le pregunté esta tarde y me miró así. Hizo el gesto, esa mirada hacia adentro. La conocía. ¿Y tú? ¿Sabes quién eres?, me preguntó. Miré el fragmento de espejo en mi mano, mi cara en el vidrio partido, distorsionada, incompleta. Sé suficiente, respondí. Sostuve el espejo contra el umbral donde ella estaba sentada. El corte en mi palma pulsó. La niebla junto a su puerta se retiró. Cele no preguntó qué había hecho. Solo me miró un segundo más, con la atención quieta de los niños que registran cosas que todavía no tienen palabras, y entró a su casa. 13 casas por delante. Todavía había tiempo, o eso creía yo, porque lo que Marón no me había dicho, lo que estaba a punto de descubrir, era que el ritual no era el único problema. El vilarejo tenía 17 casas, pero una de ellas no iba a dejarme terminar. Y sin esa última casa, todo lo demás no servía de nada. Si esta historia te está llegando, quédate. Porque lo que Medusa descubrió en esa 17ª puerta va a cambiar todo lo que creías saber sobre este pacto. Dale like si quieres que sigamos desenterrando estas memorias y cuéntame en los comentarios. ¿Tú habrías firmado ese pacto sin leer la letra pequeña? Las siguientes 10 casas fueron distintas entre sí de formas que no esperaba. En la cuarta, un hombre anciano estaba despierto, parado frente a una pared cubierta de nombres escritos con carbón. Los suyos, los de su familia. Los había escrito antes de que la niebla se los llevara, como ancla, como el tipo de solución desesperada que se inventa a las 3 de la madrugada cuando se tiene la sensación de que algo se escapa y no se sabe qué. Su letra era firme en los de arriba, de meses atrás. Temblaba en los de abajo, los más recientes, casi ilegibles. Junto a la pared había un banco de madera.
Se había sentado tanto ahí, mirando los nombres, que la madera tenía la forma de su cuerpo. No me vio entrar. Toqué el umbral con el espejo. El corte en mi palma protestó. Ya no era una herida fresca. Era algo que el pacto mantenía abierto por diseño, no por accidente, como una llave que no puede oxidarse porque sigue siendo usada. Sentí la densidad cambiar. El anciano no se dio vuelta, pero su mano, que había estado buscando el trozo de carbón para escribir más, se detuvo. Se quedó quieta sobre la rodilla, como si ya no necesitara. No iba a recordar esta noche, pero mañana iba a despertar sin esa urgencia, sin ese miedo de perder algo que no podía nombrar. Suficiente. En la séptima casa, 2 niños dormían juntos en un catre demasiado pequeño, con las manos entrelazadas, incluso dormidos. El más pequeño tenía la boca entreabierta. El mayor, una expresión tensa incluso en el sueño, como quien se prepara para algo. Sostuve el espejo en la puerta y pensé, sin querer, en cuántos de estos gestos había hecho en otros siglos por personas que tampoco sabían. Cuántos umbrales, cuántas ciudades que después construyeron sus propias versiones de lo que había pasado esa noche. Versiones en las que yo no aparecía, o aparecía como amenaza, o no aparecía del todo. No era amargura, era solo el registro de lo que es, lo que siempre ha sido. Seguí. Para la 10ª casa, la sangre de mi palma había empezado a coagularse en los bordes. El espejo había cambiado. No completamente, todavía reflejaba, pero con menos claridad, como si la superficie estuviera absorbiendo algo en lugar de devolver luz. Me detuve bajo la única antorcha que seguía encendida en esa calle y lo miré de cerca. Mi reflejo era más oscuro que antes, no la luz, yo, no mi ropa, no mi piel, algo más profundo que eso, como si la imagen que el espejo devolvía fuera menos de mí que antes, como si hubiera menos que reflejar. Entendí entonces algo que Marón había dejado en la imprecisión del lenguaje cuando firmé. El espejo no solo transmitía el ritual, lo registraba. Cada portal sellado quedaba grabado en el vidrio, y cada grabación tomaba algo de lo que quedaba de mí. No de mi fuerza, de mi visibilidad, de lo que me hacía parecer, ante ojos mortales, como algo más que el monstruo que habían decidido que era. No me detuve. Seguí. Casa 11. Una puerta con 3 cerrojos puestos desde adentro, por alguien que ya no recordaba de qué se protegía, pero sabía que tenía que hacerlo. Casa 12. Una mujer que había empezado a hablar sola, no por locura, sino porque era la única manera de confirmar que seguía existiendo. La escuché a través de la puerta antes de tocar el umbral. Se decía su propio nombre en voz baja, una y otra vez, como quien practica un idioma que se está olvidando. Casa 13. Un hombre que había dejado de comer, no por falta de hambre, el cuerpo siempre tiene hambre, sino porque había olvidado el encadenamiento de razones por las que uno pone comida en la boca. El propósito del gesto se había borrado antes que el gesto mismo. Cada casa era una variación del mismo daño. Cada una me costaba un fragmento más del reflejo. Y fue en la calle, que llevaba a las últimas 4 casas, que vi a Marón. Estaba en la esquina opuesta de la plaza, de espaldas a la forma oscura que seguía extendida sobre los techos, o lo que quedaba de ella, porque desde que había comenzado el ritual, la forma se había estado contrayendo, retirándose hacia el centro como niebla que cede ante el calor, no rápido, pero cedía. Marón miraba ese retroceso con la atención de alguien contando lo que pierde. Recorrió la calle con pasos lentos, sin apuro, pasando frente a cada una de las casas que yo había sellado. Se detuvo frente a la segunda, frente a la quinta. Los observaba como quien revisa una transacción que no salió como esperaba. Sus manos quedaban a los lados, abiertas, sin tensión. Era el lenguaje corporal específico de alguien que controla su reacción, porque mostrarla sería ceder información. Estaba verificando el avance, contando lo que le quedaba. Y fue en ese momento que lo entendí, lo que el espectador podía ver desde antes que yo. Marón no había venido a resistir el ritual, no había hecho nada para detenerme en las primeras casas, ni en las del medio, ni ahora.
Había venido a confirmar que el ritual estaba funcionando exactamente como él quería, lo cual significaba que había algo en el funcionamiento que yo no había comprendido. Aceleré hacia la casa 14. El corte en mi palma latió con fuerza. El espejo era casi opaco. 3 casas. Y el tiempo empezaba a importar de una manera nueva. No el amanecer ya, sino Marón moviéndose por el vilarejo con esa calma específica de quien espera un resultado que ya calculó. Casa 14, casa 15. La niebla retrocedió en ambas. Una sola casa quedaba, pero antes de llegar a ella, Orsa salió, no de la casa 17, de la 16, que yo acababa de sellar 30 segundos antes. Salió con una antorcha en la mano y los ojos muy abiertos. El tipo de alerta que viene de haber recordado de golpe quién eres después de días de niebla, como emerger de agua fría. Como que alguien te diga tu propio nombre y que por primera vez en mucho tiempo resuene. Me vio en el umbral y se detuvo, y en lugar de alivio, su cara mostró reconocimiento y miedo. Tú, dijo, con la voz de quien confirma algo que no quería confirmar. Se interpuso entre mí y la siguiente puerta. La antorcha temblaba en su mano, pero ella no. Tú no puedes estar aquí. Tú eres la razón por la que todo esto está pasando. No había tiempo para corregirla. Solo hay una casa más, dije. No te acerques a esa puerta. Y mientras ella me bloqueaba el paso, podía ver sobre su hombro el filo del horizonte. El cielo estaba comenzando a cambiar. No amanecía todavía, pero iba a amanecer pronto. Y la casa 17, la de Ixia, seguía sin ser sellada. Orsa no se movió. La antorcha entre nosotras proyectaba una sombra larga hacia atrás, hacia el umbral que acababa de ser protegido, como si el portal sellado me lo reprochara desde el suelo. Si me dejas pasar, dije, con la calma de quien mide cada palabra porque el tiempo se está acabando. Mañana tú y todos en este vilarejo van a recordar. Si no me dejas pasar, lo que recuperaste esta noche va a ser lo último que conserves. En semanas la niebla vuelve. Siempre vuelve si el sello no está completo. Estás mintiendo. Nunca he necesitado mentir. Eso no la convenció, pero tampoco la movió hacia adelante. Era la parálisis específica de quien sabe que no tiene buena salida y se congela entre 2 miedos iguales. La conocía. Había visto esa expresión en 100 rostros distintos, en 100 ciudades distintas. El momento exacto en que el miedo a lo conocido y el miedo a lo desconocido pesan lo mismo y el cuerpo no sabe hacia dónde moverse. No tenía tiempo para ese umbral. Me moví hacia el costado de la calle, no hacia ella, no de frente, rodeando, despacio, como si estuviera cediendo espacio. Orsa giró para seguirme con la antorcha y en ese movimiento dejó libre un paso hacia la casa 17. Lo tomé. Orsa gritó algo a mis espaldas. No me detuve. La puerta de la casa 17 no tenía pestillo. Estaba cerrada solo con el peso de sí misma. Esa fragilidad específica de las casas que nunca esperan visitas. La toqué con los nudillos, no para llamar, para sentir. Adentro, una persona. Respiración uniforme de sueño profundo. La regularidad de alguien que no sabe todavía lo que está pasando afuera. Ixia. Saqué el fragmento de espejo y fue en ese momento que Marón apareció, no desde la esquina, desde adentro de la misma calle, como si hubiera estado esperando en la sombra entre 2 antorchas apagadas el tiempo suficiente para saber exactamente cuándo salir. Caminó hacia mí sin apuro, sin el frasco de vidrio esta vez, con las manos vacías al costado. Se detuvo a 3 pasos. «¿Ya terminaste?», dijo. «Me falta una». «Sí», asintió y sonrió. El único movimiento real de su cara en todo lo que había durado esta noche. No una sonrisa amplia, apenas la comisura derecha moviéndose 1 milímetro hacia arriba. Pero era suficiente para ver lo que había detrás. Exactamente una. No era satisfacción normal. Era la expresión de alguien que acaba de confirmar que el mecanismo funcionó tal como fue diseñado. El pacto dice 17 casas. Dije, el pacto dice todos los portales. Corrigió, con paciencia de quien ha repetido esta corrección antes.
Y hay una condición que no leíste con suficiente atención. Esperé. El portal 17 solo puede ser sellado con el consentimiento de quien vive adentro. Hice una pausa breve, calculada. Consentimiento consciente. Despierta. Ella tiene que pedírtelo. El filo del horizonte pulsó detrás de los techos. Más claro. Ixia no me va a pedir nada, dije. No. Maron bajó la vista al espejo en mi mano, casi completamente opaco. Por eso este pacto siempre termina igual. Fue ahí que lo entendí todo. La arquitectura completa de lo que había firmado. No era un error de lectura. Él lo había diseñado así, con esa precisión fría de quien lleva siglos perfeccionando una trampa. 17 casas, 16 sellables, una imposible. Siempre habría una Ixia, una persona que rechaza, una puerta que no abre, y el pacto sin esa puerta no se completa. Sin completarse, la oscuridad no se retira, solo se pausa, hasta la próxima vez. Y la próxima vez habría otra persona que firmara, otro precio cobrado, otro espejo que se oscurecería portal por portal. Él había usado mi sacrificio para comprar tiempo, solo tiempo, y me había cobrado el precio permanente de todas formas. ¿Cuántas veces has hecho esto, Uta?, pregunté. No respondió, pero tampoco negó. Dejé que ese silencio existiera el tiempo que necesitaba. Luego lo solté. Me quedé parada frente a la puerta de Ixia con el espejo en la mano y el corte abierto en la palma, y el cielo aclarándose detrás de los techos, y entendí que tenía exactamente 2 opciones y que ninguna era buena. La primera, aceptar que el pacto no podía completarse, retirarme, conservar lo que quedaba de mí, y en semanas, tal vez meses, la niebla volvería. Lentamente, sin drama, como siempre. Se le olvidaría su nombre. El anciano volvería a buscar el carbón en la oscuridad. Los 2 niños de la casa 7 se despertarían un día sin saber por qué sus manos buscan algo que ya no saben nombrar. Todo lo de esta noche se deshilvacharía como hilo mojado. La segunda, despertar a Ixia. No para pedirle permiso, para que ella decidiera con los ojos abiertos, con la información completa, con la libertad real de negarse. Y si se negaba, aceptarlo. Y si aceptaba, completar esto. Pero para que Ixia decidiera, Ixia tenía que escucharme. Y Ixia me odiaba. No personalmente. Nunca nos habíamos visto. Me odiaba de la manera en que la gente odia lo que no comprende. Y no tiene ninguna razón para querer comprender. Con la certeza tranquila de quien nunca ha tenido que revisar lo que cree. Sin violencia, sin pasión, peor que eso. Con indiferencia absoluta hacia cualquier versión de mí, que no fuera la que ya habían decidido que era. Había conocido ese odio en otras formas, en otras bocas, en otros ojos que me miraban y veían solo lo que el miedo les había enseñado a ver. Siempre era lo mismo. La historia llega antes que yo. El monstruo ocupa el espacio antes de que yo pueda llenarlo con otra cosa. Me pregunté, parada frente a esa puerta, ¿cuántas veces en todos los siglos que llevo viva había estado en este mismo umbral? No este umbral específico. El umbral entre ser vista y no ser vista. Entre tener voz y que esa voz solo confirme el miedo de quien escucha. Maron me observaba desde 3 pasos de distancia. No hacía nada, no necesitaba hacer nada. Solo esperaba que yo procesara lo que acababa de entender y tomara la única decisión que él había calculado que yo no podría tomar. Golpeé la puerta. Ixia tardó. Primero hubo silencio, luego movimiento adentro, pasos pesados de alguien que despierta sin querer y tarda un momento en recordar dónde está. Luego el sonido de la cadena moviéndose del otro lado. La puerta se abrió una rendija y un ojo me miró desde adentro. Ese ojo me reconoció en menos de un segundo. La rendija se cerró de golpe. «Vete», dijo desde adentro, voz tensa, controlada, de quien tiene miedo y prefiere que no se note. «Hay una oscuridad en tu vilarejo», dije hacia la puerta cerrada, sin urgencia, sin elevar la voz. Ha estado borrando memorias desde hace semanas.
Tu vecino de la casa 4 escribió los nombres de su familia en la pared para no olvidarlos. La niña de la casa 3 todavía sabe quién es, pero su madre ya no. Tú dormiste esta noche sin saber que ya habías perdido 2 días de recuerdos la semana pasada y que los recuperaste hace menos de 1 hora, porque yo pasé por tu calle. Silencio del otro lado, el tipo de silencio que escucha. ¿O te estoy mintiendo que continué? Y en ese caso no pierdes nada en no abrirme. ¿O no te estoy mintiendo? Y en ese caso hay un fragmento de espejo con mi sangre en la palma de mi mano que puede sellar tu portal antes de que amanezca si tú me lo permites. Solo si tú me lo permites. Silencio más largo. ¿Por qué yo? Dijo la voz desde adentro. Porque eres la última. ¿Por qué tú? Era la pregunta correcta, la más difícil. Porque firmé un pacto que me va a costar más de lo que me dijeron, respondí. Y lo habría firmado igual. La cadena cayó del otro lado. Ixia abrió la puerta entera y me miró. No era una mujer joven. Tenía la cara de quien ha vivido lo suficiente para no sorprenderse fácilmente, con líneas en la frente que venían de pensar, no de sufrir. Y aún así, en ese momento había algo en sus ojos que no era miedo. Era el ajuste visible de alguien recalibrando, en tiempo real, todo lo que había creído que sabía. No dijo que sí, dio un paso hacia atrás, adentro de su casa, y dejó el umbral libre. Era suficiente. Puse el fragmento de espejo en el umbral de la casa 17, y fue entonces que Marón se movió. Cuando el espejo tocó la piedra del umbral, algo cambió en el aire del vilarejo entero. No gradual, inmediato, como cuando un sonido que lleva tanto tiempo que ya no lo escuchas de repente para, y el silencio pesa más que el ruido. La forma sobre la plaza emitió una presión hacia afuera, como si el aire mismo empujara desde su centro, y comenzó a crecer, no a retirarse, a crecer. Marón había omitido algo más que la cláusula del consentimiento, que completar el pacto no silenciaba la oscuridad, la despertaba, porque la oscuridad no vivía en el olvido del vilarejo, vivía en el ritual mismo, y completar el sello era la señal que le daba permiso para manifestarse completamente, una última vez, antes de que el pacto tuviera fuerza suficiente para contenerla. La forma sobre los techos se extendió hacia abajo, con una velocidad que no había tenido antes, ya sin la pretensión de sutileza, llenando la plaza entera como marea que recibe permiso de romper. El vilarejo empezó a despertar. Orsa salió primero con la antorcha todavía encendida. El anciano de la casa 4 apareció en su umbral. Otros salieron con la desorientación de quien despertó sin saber qué los despertó. Y Cele apareció en camisón en el centro de la calle, descalza sobre la piedra fría, mirando la oscuridad con los mismos ojos directos con que me había mirado a mí horas antes. No iban a poder hacer nada. Marón estaba parado frente a mí, a 2 pasos. Por primera vez en toda la noche, había algo en su cara que no era calma. Era anticipación, la de quien ha esperado mucho tiempo por un momento y lo está viendo llegar exactamente como lo planeó. El pacto se completa, dijo, pero el precio también. Lo que había estado pagando portal por portal no se cobraba gradualmente, se acumulaba, y al completarse el ritual, se cobraba todo de una vez. Lo que quedaba de mi humanidad visible, lo que me hacía percibible para ellos, como algo más que amenaza, lo que permitía que Cele me hablara como a alguien con insomnio, lo que permitía que Ixia recalibrara en lugar de solo cerrar. Después de esta noche, ya no podrían verme como persona, solo como lo que el miedo había construido durante siglos, para siempre. Me puse entre la oscuridad y el vilarejo, no con un gesto tranquilo, con todo lo que soy, las serpientes alzadas y los ojos completamente abiertos, y el fragmento de espejo negro en la mano, y la palma abierta sangrando hacia la tierra, y el peso completo de lo que significa haber vivido cada siglo de este mundo y haber elegido estar aquí de todas formas. La forma me vio y se detuvo, no por miedo, porque el pacto estaba completo,
porque el sello estaba en todos los portales, porque las condiciones, incluso las que Marón había ocultado, estaban cumplidas. La oscuridad ya no tenía autoridad sobre este lugar. Marón cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, la forma sobre los techos se estaba retirando, lentamente, sin drama, como marea que vuelve. No me miró al irse. El vilarejo miraba el espacio donde la oscuridad había estado. Algunos lloraban sin saber por qué. Cele seguía de pie en la calle, esta vez mirando hacia arriba, hacia donde el cielo empezaba a tener el primer color del amanecer. Nadie me vio hacer nada. Para cuando giraron, yo estaba ya dando la vuelta hacia el camino que sube al precipicio. El fragmento de espejo, completamente negro, sin reflejo, sin superficie, solo vidrio opaco que alguna vez había mostrado mi cara, lo solté sobre la tierra del vilarejo sin mirar atrás. No porque ya no lo necesitara, porque ya no había nada en él que devolver. Subí sola. Marón me había dicho, esa primera noche en el precipicio, que el pacto me costaría la última capa, y yo había firmado sabiendo eso. Lo que no me dijo, lo que descubrí esa noche caminando de puerta en puerta con la palma abierta y un espejo que se oscurecía, era que la última capa no era la más valiosa, era solo la más visible. Lo que nadie puede quitarte es lo que hiciste cuando nadie miraba, y eso incluso Marón sabía que no tenía precio. Llegué al precipicio cuando el sol empezaba a salir sobre el mar. Abajo, el vilarejo despertaba. Las luces volvían a encenderse, no las mismas de la noche, sino las de la mañana, el tipo de luz que se enciende cuando alguien recuerda que tiene razones para levantarse. Ninguno de ellos sabía lo que había pasado. Ninguno sabría nunca. Me senté en la roca donde Marón había puesto el frasco de vidrio. El frasco ya no estaba, solo la piedra lisa y el viento y el sonido del mar abajo. Me pregunté si valió la pena. Ya sé la respuesta, siempre la supe, pero a veces hay que sentarse un momento antes de volver a pararse. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que Medusa sabía desde el principio, que hay sacrificios que nadie va a reconocer y que se hacen igual. Déjame tu comentario. ¿Conoces a alguien así? Alguien que protegió sin que nadie lo supiera. Y no te vayas todavía. En la pantalla hay otra memoria esperándote, una que también tiene un pacto, pero esta vez el precio lo paga a alguien distinto.